A ver, abra el proceso. Ya. Inge, este es el proceso de producción para el balanceado para el alimento para PET. Ya, a ver, las etapas y dígame los aspectos de cada etapa. Ya, bueno, las etapas son recepción de materia prima, armado de un batch, molienda y mezclado. Ya, y los aspectos. Debe tener una tabla de aspectos e impactos. Esa tabla quiero ver. Kruger, deja de compartir un rato, ya le comparto yo. Ay, ya, ya. Espérame. Ya Inge me confirma si se puede ver la tabla. Sí, Ya Inge, aquí tenemos las actividades que se realizan dentro del proceso de producción y sus aspectos y el impacto que produce. hermolienda, aspecto, emisión de material particulado, emisión de polvo, generación de olores, generación de ruido, generación de vibraciones, consumo de energía eléctrica, ya. Contaminación del aire, modificación de la calidad del aire, afectación a la salud. Contaminación auditiva, afectación a la salud, perturbación a la comunidad. Y hay mucha vibración, consumo de energía eléctrica, disminución de recurso hídrico. Sí, Inge, son máquinas grandes que producen vibración. Casi toda la planta está expuesta a vibración. Emisiones fugitivas, ¿a qué se refiere? A las expulsiones ¿cómo decir? De las máquinas emiten o vapor o eh, polvo y todo eso. Y esas eran las emisiones fugitivas que emitía la planta al aire. Ya. Ya, los aspectos están relativamente bien, o sea, sí está bien. Ahora veamos el proceso y veamos cómo descompuso el ambiente. La matriz La de Excel. de Excel, sí, es. Ya. Cómpratele, Kruger, esa tienes tu correo abierto. Ya. ¿La matriz Inge o el proceso? La matriz de Excel, dice, la que tiene La las matriz. diagonales. Sí, en esa matriz. A ver, déjeme ver el entorno abiótico, aire, tierra, agua, biótico, flora, fauna, socioeconómico, uso del territorio, nivel cultural, actividad, relaciones. De agua que nomás tiene uso, cantidad, calidad. Calidad del suelo, recurso. ¿En dónde está ubicada la planta? La planta Eh, está ubicada en Chambo, ¿cómo es? Bueno, no es a las afueras, sino que sí es en una zona que bastante amplia, pero sí hay casas, por ejemplo, aledañas. Es como quien dice, en un huequito, no es un huequito, en un huequito. A ver, Como en un valle, o sea, en sí, una parte del algo valle. así en un valle, pero sí hay casas aledañas. Ya. Ya, a ver, sigan. Bueno, se descompuso
al aire en nivel acústico, visibilidad, calidad de aire. Y bueno, los aspectos a considerar para toda la empresa fueron, perdón, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, consumo de combustibles, y bueno, los demás aspectos que se pueden observar aquí en la parte superior, que es emisión de polvo, generación de ruido, generación de vibraciones, etcétera. Entonces, para el nivel acústico se ha considerado los aspectos tales como consumo de energía eléctrica, ¿En qué áreas generación de nomás ruido. se consume energía eléctrica? Espérenme, en todas las áreas que tienen máquinas, en realidad es desde la molienda. ¿Ya? Desde la molienda hasta como es, hasta el envasado, porque igual utilizan hasta ahí máquinas. De ahí el almacenamiento es solo por cargas de los trabajadores. ¿Ya? Eh, Eso, eso me refiero a nivel acústico. Tomamos en cuenta el consumo eléctrico, generación de vibraciones, generación de ruido y bueno, la producción y el consumo de energía térmica y vapor. ¿Ya? A nivel de visibilidad, tomamos en cuenta los aspectos como emisión de material particulado, emisión de polvo. Espéreme ahí un emisión, ratito. Espéreme un ratito. ya.
A ver, sí me escuchan. Sí, sí se le escucha. Sí. A ver, siga explicando. Verán, ahí lo que me llama la atención es que prácticamente ustedes replican la matriz base que se les dio. La parte de ambiente vuelven a tomar prácticamente lo mismo. Entonces, aparte es lo que estoy viendo, que no descomponen bien el ambiente. Sí, entonces faltan cosas ahí, por ejemplo, en aire, en agua le ponen uso, cantidad. Cantidad es cuando, por ejemplo, se habla de espacios abiertos, es decir, por ejemplo, de canales, de ríos. Ahí se pone cantidad. Calidad, bueno, calidad ya tiene que ver con varios parámetros, pero eso es lo que veo. No sé si los demás estén haciendo esto, pero la forma de descomponer del ambiente no está del todo bien. Faltan cosas. Entonces eso hay que corregir. O sea, seguimos estando con problemas en eso del ambiente, la estructura del ambiente. En el tema socioeconómico, ustedes dicen uso de territorio, zona industrial, rural, nivel cultural, empleo, seguridad, actividades, relaciones económicas, actividad económica, producción. Ahí, por ejemplo, deberían haber más. Entonces, esa parte es muy simple. Prácticamente están replicando la guía que yo les di, no están cambiando nada. Vamos a la matriz de importancia. Ahí están dando los valores. A ver, verán, entonces, la matriz que yo les di evalúa por aspecto y eso no tienen ustedes. Entonces tienen que sacar y ya les di una guía, está resuelta y tienen que sacar por aspecto. Vuelvo hacia la matriz 1. Ya, el aspecto consumo de energía eléctrica, ¿dónde está evaluado? ¿Dónde está ese aspecto evaluado? En la matriz de importancia misma está evaluada dependiendo de el factor Sí, y el pero es aspecto. solamente para uno. ¿Y el resto de aspectos? ¿Para quién pertenece esta o a qué pertenece esta matriz? ¿A qué aspecto? Están evaluados todos los aspectos en No esa puede matriz. estar todo, no puede estar todo, imposible. Por ejemplo, solamente revisando en componente socioeconómico, actividades y relaciones económicas, producción, dice, y tiene emisión de vapor. Ahí está en blanco. Pásese a la matriz de importancia. ¿Y cómo sabemos dónde está ese valor? Ahí tiene que estar en blanco. ¿Dónde está eso? ¿A qué aspecto pertenece esa matriz? A ver, la matriz está dada por estos números, ¿verdad? Entonces está evaluado el nivel acústico acorde a a todos estos aspectos, perdón. Entonces está dado por uno, que es el nivel acústico, ¿Y a qué aspecto? para los aspectos A, F, G y N, que están marcados con X aquí. A, F, G y N. Y de acuerdo a eso se va haciendo o sea, fuimos haciendo la evaluación. GN, a todos los que tenían las X, a todos los que intervenían, A ver, a todos los ponga la aspectos que matriz 1. intervenían. Ponga la matriz 1. Verá. Ya. Ustedes dicen actividades y relaciones económicas, dice en producción, dice. ¿Ya? Vamos a ver el valor de producción con emisiones fugitivas. ¿Dónde está eso? La 17M, creo. Producción con emisión la última.
¿Ya? Ahora vamos a ver los valores. Verán, el asunto es que de ahí se tiene que sacar una estadística, ¿no? De cuáles son los aspectos elevados o importantes o severos, dependiendo de cómo le estemos nombrando. Cuáles son los impactos de nivel medio, los moderados y los compatibles. Ya el método habla de impactos críticos, severos, moderados y compatibles. Ahora, podría ser que hagan así, ¿no? Pero no es manejable por el tema de que ustedes tienen que decirme, por ejemplo, dígame ahí, ¿cuál es el principal aspecto que genera impactos y en qué área se produce? Yo le digo. Ya, los principales aspectos que generan impactos son los severos, puesto que no, o sea, son los severos porque son los Ya, eh, pero ¿a qué aspecto corresponde? a nivel acústico, a generación de ruido y generación de vibraciones. ¿Pero cuál? ¿Cuál mismo? ¿Generación de ruido o generación de vibraciones? Es que los dos estaban con severo, FG, severo, severo. Ya, pero ¿cuál es principal? ¿Cuál de esos dos? ¿Cuál es superior? De hecho, el que tiene 68 es G, es generación de vibraciones. ¿Ya? ¿Y en qué zona se produce eso? Zona de molienda, zona de mezclado, zona de rociado, ¿Pero en cuál zona de más? envasado, como todito. En cuál zona está el nivel más alto? ¿Cuál zona prioriza? Porque a usted le van a decir, como ingeniero, le van a decir, vea, usted acaba de evaluar impactos, saca valores de impacto alto. ¿En qué zona y a qué proceso pertenece el valor de impacto que usted acaba de sacar? Y luego de que me diga eso, priorice. ¿En qué zona, en qué proceso, producto de qué actividad y a qué equipo o a qué elemento del proceso está ligado ese impacto? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué dice el señor Cajamarca? ¿Cuál es el proceso que más impacta? ¿Cuál es el aspecto? Y dentro de ese proceso, ¿qué elemento? ¿A qué elemento usted le aduce ese valor de impacto? El proceso al que corresponde el nivel de vibraciones severo Ya, del pero proceso ¿a cuál de corresponde? molienda y ¿Ah? a la generación de vibraciones al molino. A ver, muéstrame el layout. Ya. ¿Qué pasó, señor Cajamarca?
A ver, le doy 2 minutos hasta que busque ya. ¿Qué pasó, señor Cajamarca? ¿Tiene layout? No, Inge, no tenemos el layout. Deberían tener, porque así tienen que defender las cosas. Ustedes tienen que saber lo que hacen. O sea, no se trata de poner las cosas por poner, ¿no? Y eso que todavía no estamos evaluando los valores que dan, ya vamos a ir a eso. A ver, señorita Zurita, proyecte su trabajo. ¿Sí está? Ya se fue. Ya no le veo. ¿Con quién está trabajando la señorita Zurita? ¿Me escuchan? ¿Con quién trabaja la señorita Zurita? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Con quién está trabajando ella? creo que con Araceli Huara. A ver, señorita Huaraca, proyecte. ¿Dónde está o no está? Y la señorita Huaraca tampoco está. Les pregunto, ¿está la señorita Huaraca o no? No, hija, no se encuentra. A ver, esto es nota directa al semestre, ¿no? Porque ya es mucho esto ya. A ver, esto entra dentro de lo que es trabajos. Mal está que se conecten, empiezan las exposiciones y se van. A ver, vamos. Señor Pino, ¿con quién está trabajando? Eh, con el señor Sánchez. A ver, De muéstrame las el proceso, quiero ver el proceso. Bien. Esta es mi posición. A ver, explica el proceso. Como tal, inicia con el almacenamiento de los granos, de ahí pasa a la molienda de granos, donde se ocupa electricidad, el masaje, que es con agua y igual forma de electricidad, porque es mediante motores, eh, el lautering, luego la fabricación de cerveza, o sea, la incorporación del lúpulo, el enfriamiento y de ahí pasa a la fermentación con la utilización de levadura. Luego pasa al acondicionamiento, que es el dejar reposar la fermentación después de haberse realizado. Luego va a la filtración y al final al embalaje.
Y aquí está la matriz de evaluación de impactos. A ver, dice área, bodega, almacenar granos, producción, molienda de granos, aspecto, emisión de material particulado, generación de olores, ruido y vibración, consumo de energía eléctrica, producción, masaje, consumo de recursos no renovables, consumo de energía y consumo de recursos no renovables, ¿a qué se refiere? Sí, ahí se me pasó la N. De hecho, en el PDF sí le había arreglado. ¿Y consumo de energía eléctrica qué es? ¿Lo mismo o quiere expresar de otra manera? No, está expresado de otra manera porque consumo de energía, de recursos renovables me refería al agua, el consumo de agua, Ya. ¿Y energía eléctrica? a la disminución del recurso hídrico. Sería lo mismo, consumo de recursos renovables. No, sí, renovable. O sea, consumo de energía eléctrica es el mismo aspecto, ¿no? Consumo de recurso renovable. Sigue siendo lo mismo. Lauter índice, consumo de energía eléctrica, generación de residuos sólidos, disminución del recurso hídrico, contaminación del suelo, disminución de la capacidad del relleno sanitario, producción, fabricación. ¿Por qué pone fabricación de cerveza? ¿No se entiende que esa fabricación tiene un conjunto de procesos? Prácticamente como tal en el mapa que me indicaron en la empresa estaba así como fabricación de cerveza. Es solo la adición del lúpulo en esa parte. A ver, vamos a la matriz de evaluación. Bien. Dice componentes tierra, recursos minerales. ¿Por qué pone recursos minerales? Materiales de construcción, suelos, geomorfología. ¿Por qué pone geomorfología? Pone campos Eh, magnéticos y radioactividad. Prácticamente esto es lo que estaba en la matriz de Leopold. Sí, pero Sí, hay que eliminar lo que no corresponde y a veces se incluye lo que no tiene la matriz, porque la matriz de Leopold no necesariamente tiene todo o se deja todo. O sea, se ajusta la matriz de Leopold a la realidad que ustedes enfrentan, al entorno que ustedes evalúan, al ambiente que ustedes tienen. Entonces, por eso es que yo le decía a su compañero, ¿no? Que sí me sorprende que prácticamente dejan lo mismo de la guía que yo les di y no consideran otros componentes ambientales ni otros parámetros. En cambio aquí, por ejemplo, dice recursos minerales, no creo que haya necesidad de dejar eso. Materiales de construcción, salvo sea una cantera, salvo sea un proceso de extracción de minerales y de materiales de construcción, quedaría. Suelo, sí, pero ¿qué? ¿Qué del suelo? eh, le teníamos como contaminación del suelo. No, es que no estamos hablando, aquí estamos hablando de componentes ambientales. Geomorfología, ¿a qué se refiere geomorfología? Eh, o sea, como no, de la formología del suelo, o sea, supongo que de los componentes del suelo. No, no es geomorfología eso y no tiene nada que ver, es la forma del suelo. Eso se utiliza, por ejemplo, cuando usted está en un tema minero y resulta que es una montaña y esa montaña ahora la aplanan porque, porque extraen todo el mineral, dinamitan y esa montaña dejó de ser montaña y ahora es un valle. Cambió la morfología del suelo, la forma del suelo. Morfología viene de amorfo, de cambio, de transformación. Entonces eso no tiene que estar. Campos magnéticos y radioactividad tampoco. Factores físicos singulares tampoco. Pero ahí faltan de lo que es suelo otros elementos. Proyecte la matriz de Leopold original. Mm, déjeme ver.
¿Qué pasó? Ya, sino que, o sea, esta era la matriz, estamos en esta misma, entonces estaba descargándome La original para decirle qué es lo que debe dejar y qué es lo que debe retirar de la matriz, porque no puede dejar todo. La que está esta es colgada la en el original. aula, y ya. Entonces, miren, ahí para todos, ¿no? Está un modelo de estructura ambiental que está definido por la matriz de Leopold, pero no todo lo que tiene esa matriz de Leopold se deja porque el ambiente que se está evaluando no es exactamente igual a lo que describe la matriz. La matriz es como una referencia grande, como una guía que contiene prácticamente todo. Y de eso se tiene que dejar lo que corresponde o incluir otras cosas. Entonces, por ejemplo, recursos minerales no, porque en este caso no es un cielo abierto, no estamos haciendo actividades de minería, eso no va. Materiales de construcción tampoco, porque no estamos extrayendo, no sé, arena, piedra, lo que sea. Suelos, sí, pero suelos ¿qué? O sea, suelos tendríamos que tratar de expresar eso de otra manera. Suelos ¿qué sería? La calidad, el estado, habría que ver qué del suelo, porque definitivamente en la planta hay suelo. Ese suelo no está 100% expuesto, está cubierto de, cubierto de concreto, cubierto de baldosa, lo que sea. Entonces, no está expuesto, sin embargo, hay suelo. Ahora, aquí dice factores físicos singulares. Entonces, hay, por ejemplo, casos en los cuales se encuentran en el suelo ciertos minerales, ciertas características, por ejemplo, vertientes que determinan, por ejemplo, ya la obtención inclusive de agua. O sea, hay características singulares, características especiales. Este caso tampoco, porque no estamos en cielo abierto, no estamos en un lugar no intervenido, no estamos. Miren, nos queda tierra y nos queda prácticamente en blanco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir Eliminar. a otras guías. ¿Cuál es la otra guía? El libro que les dije. Entonces, tendríamos que abrir ese libro que les mostré y ver qué componentes nos faltan ahí en suelo, porque no puede quedar el suelo solamente en calidad. Hay otras cosas, al menos una más. Ahora, en agua, miren, continental no, marina no, subterránea no, calidad sí, temperatura puede ser que sí. Cuando es, por ejemplo, riachuelos, son canales, lo que sea ahí se considera recarga, pero no. Temperatura sí puede ser, recarga no, nieve, hielo no. Entonces, miren, ahí el agua prácticamente quedaría con dos elementos, pero igual sigue estando como que muy general. Luego, atmósfera, calidad, gases, sí, ese sí, clima, no necesariamente va a influir, temperatura, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo cómo ustedes tienen que estructurar el ambiente, por eso es que se les enseña la estructura del ambiente, se les muestra otras referencias para que ustedes puedan considerar eso y estructurar el ambiente. Abajo tiene procesos, inundaciones, erosión.
formación, compactación y estentos, estabilidad, sismología. No tenemos eso nosotros aquí. Flora, salvo que haya alrededor una zona de amortiguamiento, tendríamos que considerar flora, considerar hierbas, dice, puede ser que hierbas, inclusive cosechas no, microflora no, plantas acuáticas no, espacios en peligro no, barreras ecológicas no, corredores no. Puede ser que haya, eso digo, puede ser que haya árboles, puede ser que sí, árboles sí. Habría que analizar el entorno. Entonces no se trata de coger y copiar y pegar. A ver, ¿en qué consiste su proceso? Es en la elaboración del papel para papel higiénico en sí, ¿Dónde está la planta? en Quito, ¿En qué parte? en el Valle. ¿Y cómo se llama la empresa? Ahorita mismo ya lo voy a ver, no me... Es la fábrica de papel higiénico del Valle, Favalle, CALTDA, es compañía ¿Es limitada. una zona industrial? ¿Es una zona mixta? ¿Qué es? Es una zona industrial. Ya, a ver, miren ahí, descomponen el ambiente, dejan tierra, lo mismo, recursos minerales no tiene por qué estar, materiales de construcción no tiene por qué estar, suelo sí, geomorfología no tiene por qué estar, campos magnéticos no tiene por qué estar, factores físicos singulares no. Agua continental no, marina no, subterránea no, calidad sí, temperatura puede ser que sí. Recarga, por ejemplo, recarga tendríamos que ver a dónde se descarga el agua, si es que se descarga algún canal, si es que es una zona industrial, suelen tener una canalización propia, tienen canalizaciones especiales y ahí se puede considerar recarga. Nieve y hielo no, atmósfera calidad sí, clima no, temperatura sí, podría ser temperatura sí, porque dentro de las áreas de proceso, dentro de la planta se puede influir sobre la temperatura del sitio. Sí, entonces en aire se podría incluir temperatura y se debería incluir porque es un sitio cerrado. Más abajo, vamos, más abajo. Flora, árboles, habría que ver si es que hay una especie como de zona de amortiguamiento, arbustos, habría que revisar en qué sitio está, hierbas, igual, cosechas no, microflora no, plantas acuáticas no, barreras ecológicas no, corredores no. Fauna, pájaros, habría que ver el entorno, por eso es que digo, ¿dónde está? ¿Tiene un layout de la planta? No, no, no tenemos de la IAU. Debería. En el layout necesitamos ver el entorno, necesitamos ver las áreas de proceso, porque ponga su matriz general de evaluación de impactos, Jane. el resultado. Aquí está. Esa es aspectos impactos. Necesito la matriz donde están los valores. Ah, ya, me confundí.
Esta es Inge. A ver. Esa es. Si se dan cuenta que hay cosas que no utilizan, sin embargo, siguen dejando. Hay cosas que no consideran, lo que les decía, la temperatura en el aire, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, con esa matriz, dígame usted el principal aspecto, a qué proceso pertenece y en qué área se desarrolla. ¿Cómo Señor me Chao. podría decir? ¿Cuál es el principal aspecto? El aspecto más representativo de todo el proceso, de todo lo que usted está evaluando. ¿En qué área se desarrolla? ¿A qué proceso pertenece? Y muéstreme el layout donde se vea eso. El ¿Cuál principal es el aspecto, aspecto que hay que priorizar? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el aspecto? lo que es la generación de recursos no renovables, porque aquí este papel lo Generación hacen de los, recursos no renovables. ¿Dónde está generación de recursos no renovables? aquí Y eso será un aspecto. Eso no es un aspecto, está mal expresado, no sé de dónde lo sacaron. ¿Cuál es el principal aspecto? era la generación de residuos sólidos de porque aquí del papel reciclado se saca todo lo que es, A ver, pero esa digamos, generación de residuos sólidos, ¿dónde están los impactos que genera? ¿Dónde están los impactos? aquí está el suelo ¿Y cuál es el valor? de 24. Ya 24. Marque ese, póngale con verde hasta en analizar. Píntelo con verde. Aquí el menos. No, pinte la celda. Ah, La celda nomás, no le digo la fila, solo la celda. Pinte el valor de 24. El valor de 24, pinte. Solo el valor ya, de 24. ya. Ya, marca. Pinte. Pinte la celda. Es que está La pintada celda. La celda, píntele con un color que se pueda diferenciar. ¿Qué pasó? no se me rellena no sé qué pasa. Lo que pasa Cámbiale es el que color. está con condicional, Inge. Está en Entonces, formato tiene que, condicional, ya. Márquele el, aunque sea el texto de color rojo para diferenciar. Póngalo el texto de color rojo. Porque quiero hacerles notar algo. Solo de esa no, pero bueno. No se marca ahí. Ya. Verán, a ver. Deje la fórmula, está con condicional, así debe ser. Deje. No dañe el formato. Salga de ahí. escapa. Escape. Ya, verán, ustedes dicen que el principal aspecto es generación de residuos sólidos. Ahí veo que genera un impacto cuyo valor es 24. ¿Qué impacto más genera esa generación de residuos sólidos? Señor Chávez, muestre otro impacto que esté generado por ese aspecto. ¿Dónde está? Por este aspecto. Sí, por ese aspecto, otro impacto. Solo teníamos Inge. Ya ve, ese no es el principal aspecto. Y miren, tiene abajo en blanco, no tienen evaluado todo, está incompleto. Si se dan cuenta que está incompleto, ahorita recién rellenan, no sé. Es que le pusimos Pues, según lo que le íbamos poniendo en la matriz general, en donde Sí, está causando impacto. pero evalúen todo. O sea, ya evalúen todo, ya tiene que estar evaluada, la matriz tiene que estar completa. claro, Inge, o sea, no es que esté incompleta, sino que nosotros nos erramos, se podría decir, porque no consideramos que los otros intervengan. Entonces, no es que solo vimos los primeros cuadros y ya, o sea, sí consideramos todos, pero según nuestro pensamiento, no le consideramos que genere en ese aspecto.
pero claro, o sea, pareciera que Pero no le... abajo está en blanco, bajemos. Es que abajo está Claro, en blanco. Bajemos, bajemos, bajemos. sí, Miren, no, abajo no tienen nada, no tienen nada. Abajo no hay ni un valor. Bueno, ahí aparece uno, pero está incompleto. O sea, no está evaluado los impactos. Entonces aquí, dos o tres cosas para todos. Primera cosa, ustedes deben tener un layout de la planta. Deben saber en dónde se desarrollan los procesos. Segundo, a través de la matriz que les hice armar, área, proceso, actividad, aspecto, impacto, ustedes deben saber el aspecto a qué proceso corresponde, en qué área se desarrolla y producto de qué elemento del proceso se genera. Entonces necesitamos un layout, necesitamos esa matriz de área, procesos, actividades, aspectos, impactos bien hecha. Yo no veo eso. Muestre su matriz, señor Chávez, la matriz que le pido. La matriz que diga área, proceso, actividad, aspectos, impactos. Área, mire, dice área de recepción, actividad, recibir el papel reciclado, consumo de papel reciclado. Disminución de contaminación del suelo, está mal expresado, eso no está bien. Dice pulper, área pulper, actividad desfibrado, consumo de agua y energía eléctrica sería el 1, consumo de agua el 1, consumo de energía eléctrica el otro, o consumo de recurso, consumo de agua del proceso y consumo de recurso renovable, entre paréntesis, energía eléctrica, como para diferenciar. Ahora, eso genera impactos. El consumo de agua del proceso genera una disminución de recursos renovables. Y el consumo de energía eléctrica, que también es consumo de recursos renovable, generaría igual disminución del recurso hídrico, pero hay que separar, hay que expresar bien eso. Luego dice tamiz grueso, limpieza 1, generación de residuos sólidos, el aspecto. Contaminación del suelo. Mire, ahí hay otro aspecto que ustedes no están considerando, que es la emisión de material particulado. Este tipo de plantas tienen mucha emisión de material particulado, porque estamos hablando de plantas de papel, por más limpias que sean. Y eso genera un impacto que se llama contaminación del aire. Inclusive otro impacto que es afectación a la salud. Pero eso es impacto, señor Chávez. ¿Quién está proyectando? Impacto. Yo, Emisión de material particulado, contaminación del aire como impacto. Contaminación del aire. Y otro impacto, daños a la salud. Debajo de contaminación del aire, daños a la salud de las personas, obviamente. Entonces, miren, ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? En un área de limpieza, en un área de tamiz grueso, se desarrolla una actividad de limpieza que genera dos aspectos: generación de residuos sólidos, que genera o deriva en contaminación del suelo. Emisión de material particulado por la limpieza como tal, genera un aspecto emisión de material particulado que deriva en dos impactos: contaminación del aire y daños a la salud de las personas. Así deben hacer. Ahora dice limpiador de sólidos, agitación. Habría que ver en qué consiste ese proceso. No me queda claro. Consumo de energía eléctrica, disminución de recurso hídrico, pero ahí deben haber otros aspectos. ¿En qué consiste ese proceso, señor Chávez? Limpiador de sólidos, dice. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué equipos utilizan? aquí es que más o menos cómo funciona. Ahora puedo explicar.
Aquí mediante la agitación tratan de separar lo que es el papel de lo que es también lo que vienen rampas, vinchas, en carpetas, en cuadernos así. Mis gruesos ya separan lo que son elementos sólidos gruesos del papel como tal, hacen una especie de separación. Igual ahí hay emisión de material particulado, ¿ya? Hay igual contaminación del aire y daños a la salud. Será menor que en otras áreas, pero también. Luego dice tamiz medio, será separar residuos de menor tamaño, depurador. ¿Esa depuración en qué consiste, María Luisa? La depuración, Inge, me dijo. Ajá, ¿qué es eso de depurador, depuración? ¿Qué se hace ahí? Si no estoy mal, el depurador es el que le va a hacer, ¿cómo le digo? O sea, el que le, ¿qué es? Me olvido. El, como que le quita lo malo, lo extraño del material. O sea, como que es unas ternideras, se podría decir, que le quita lo malo que no nos sirve para el proceso. Se separa. Ajá, porque como es papel reciclado, hay material que no debe estar en el proceso, que no influye. Entonces, en el depurado le elimina ese residuo, se podría decir. ¿Y cómo la elimina? ¿Por gravedad, por movimentación, por vibración, con algún producto químico? ¿Cómo la elimina? Me parece que es una maquinaria, no estoy bien informada, ese es el trabajo, pero creo que es una máquina que le hace como un lavado del material. No creo que sea como lavado. Están agitando, están haciendo limpieza, depuración. Por eso les digo, no, habría que ver, o sea, en qué consiste el proceso, porque si, por ejemplo, ustedes me dicen que es una máquina, puede ser que sea por vibración, por separación, o sea, los procesos son físicos. Pero también podría ser con alguna especie como de flujo de aire, no sé. Entonces ahí vendrían otro tipo de aspectos. Por eso les digo, ustedes tienen que conocer bien el proceso. Como industriales, eso es básico para el industrial, saber de los procesos. Pero con esa información que me da, como que no sabemos qué mismo. Por eso es que los aspectos no están ahí claros. Luego dice tanque de mezcla, mezclar. ¿Qué hacen ahí, María Luisa? En el mezclado, Ujú. ya o sea, mezclan el material este que le digo reciclado con los nuevos componentes para ya poder formar lo del papel. Porque no es netamente solo el papel reciclado, sino que le agregan más ingredientes. Sí, ahí le agregan aditivos, le agregan dispersantes, le agregan aglutinantes. Inclusive debe haber un proceso de blanqueamiento en algún lado que no veo. Parece que se están saltando etapas. Bueno, en este mezclado, entonces miren, ahí se utiliza, más adelante parece que tienen como refinado. Entonces en ese mezclado se utilizan productos químicos. Ujú. Entonces ahí ya empiezan a aparecer otros aspectos, por ejemplo, generación de olores. Ahí aparece un aspecto que se llama generación de olores. Y esa generación de olores genera dos impactos, o ocasiona dos impactos, contaminación del aire y deterioro a la salud. Puede ser que esa mezcladora sea tan grande y tan ruidosa que que genere un aspecto que sea emisión de ruido y genere un impacto que sea contaminación acústica. Por eso les digo, habría que ver, porque ustedes no podrían evaluar los impactos si no dominan el proceso, si no conocen el proceso. Pero lo que se ve es que el trabajo está incompleto, si se dan cuenta, está incompleto. No tenemos layout, no tenemos datos del proceso, no sabemos exactamente qué se hace en el proceso, qué elementos intervienen, qué máquinas, qué insumos, qué personas.
qué parámetros inclusive, porque podría ser que en algún área de su proceso, en alguna parte de su proceso, se levante la temperatura de los elementos y se genere calor. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes manejen bien el proceso, lo cual se ve que no lo manejan. Y no es necesario de que se vayan a conocer la planta Quito, es necesario de que se pongan a investigar, a leer, a revisar en qué consiste el proceso. Entonces, eso está faltando. Ahora, tienen que corregir esta matriz. Esta matriz está incompleta, así como hemos venido completando desde arriba. Volvamos a la matriz, señor Chávez. Ya, entonces, otra cosa que hay que hacer es adecuar esta matriz con los componentes ambientales que corresponden. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a coger esta Leopold, vamos a analizar el proceso, entender bien claro el proceso y nos vamos a servir del libro que yo les compartí, del que está cargado en la plataforma. Despliegue ese libro, señor Chávez. Inge, si no estoy mal, creo, no estoy tan segura. El libro que estaba colgado necesitábamos una clave para poder ingresar. No estoy segura No. si subía otro libro, pero si es de ese libro, no podía ingresar yo el otro día que quería. Y le querían decir en la clase y me olvidé y ya después ya no le dije. Estaba para acceso directo. Sí, sí se puede acceder. Vamos, señor Chávez, váyase al aula, proyecte el aula. Sí, sí podían acceder, pero si no, veamos. No, no creo que pida clave. Pero veamos, señor Chávez, abra el libro. Lo que pedía Inge era que el administrador del documento nos dé acceso a tal documento. Inge. No podíamos acceder. A ver, veamos qué sale. Ya se está viendo, dije. Sí, sí, sí se está viendo. Este era el libro, ¿verdad? No, este no es el libro. Son planes de manejo, Estaba donde estaba. más abajo. Ay, Ahí está, el libro, evaluación de libro. impactos ambientales. Pique ahí en ese enlace. Solicita acceso, solicitar acceso, ya. Entonces ahí me va a llegar al correo me va a llegar una solicitud de acceso. Entonces me voy al correo y le voy a dar acceso. Este mismo rato va a descargar. Recibidos. A ver, déjenme ver si no. A ver, vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir por WhatsApp el libro de una vez a todos, para que no estemos en esto de estar dando acceso a cada momento, porque como son varios estudiantes, cada vez que ingrese uno me van a pedir acceso. Entonces, libro con esa, descargar. Guardar. Ya les envío este momento por... Manden un mensaje al grupo que tengamos para identificar el grupo nomás. Ya, Inge, deme un segundito. Ya, muchas gracias. Ya, Inge, le mandé un emoji. Ya. A ver, entonces, no veo el mensaje.
Ujú. ¿Cómo Mm, se llama el grupo? Está en el grupo de normalización, pero ¿por qué impacto no tenemos? Normalización. Ujú. Ya. Veamos. Ahí se fue. A ver. Llegó el libro. Sí, sí, Ya. Entonces verán. Miren ahí. Vamos a analizar un par de cosas. Tomarán en cuenta, irán anotando todo lo que tienen que hacer, porque la idea es que hagan bien, o sea, por eso se les revisa y se les revisa y se les vuelve a revisar. La idea es que salgan aprendiendo bien esto y que sea práctico, porque como yo les digo, miren, a mí no me interesa que ustedes se sepan los conceptos de memoria y que después se olviden. A mí me interesa que sepan aplicar las herramientas, que son cosas que a veces no se aprenden así nomás. Entonces, eso es lo que más me interesa, que salgan aprendiendo. De ahí, estar ahí con conceptos que son importantes, pero con cosas de memoria no tiene mucho sentido. Entonces, verán, les estoy proyectando el libro, si están viendo, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La matriz de Leopold como referencia para evaluar impactos, para descomponer el ambiente. Entonces, miren, está esta matriz de Leopold, donde están los aspectos y los componentes ambientales. Sin embargo, miren, aquí hay otras referencias. Por ejemplo, miren, componente ambiental, aire. Nivel de ruido, nivel de polvo. Esto ya podrían ustedes poner, por ejemplo, en esta evaluación que acabamos de ver del señor Chávez y de María Luisa, ahí ustedes tienen ruido y tienen polvo. Y eso está dentro de aire, entonces ya podrían ustedes incluir esto. Y esto no está en Leopold, pero está en el libro como referencia. O sea, ustedes estructuran su ambiente en función de sus necesidades. Por ejemplo, dice tierra, permeabilidad, erosión. ¿Sí? Hay procesos que cambian la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene el suelo de absorber más o menos agua, de ser penetrado por ciertos líquidos. Entonces, ustedes ya podrían incluir eso porque se necesita en sus procesos. Ya, entonces acá, mire, tenemos la estructura del ambiente. Sí, miren, en este caso esta matriz está cambiado el orden, porque en la de Leopold normal tenemos en filas los componentes ambientales, acá tenemos los componentes ambientales en columnas. Entonces, miren, tierra dice consistencia, compactación, contaminación, ¿no? Consistencia de la tierra. Si ustedes necesitaran esto, lo pondrían. Yo veo que hasta aquí los trabajos que tienen no necesitan eso. Compactación tampoco, contaminación tampoco. Agua, contaminación, agreste de sedimentos, contaminación de acuíferos, que no, atmósfera, emisiones de gases, emisión de ruidos, ¿sí? Entonces aquí tienen otra forma de descomponer el ambiente. Verían ustedes si necesitan algo de esto. Ahora acá, componente ambiental, agua superficial, ¿sí? Bueno, este ya es un caso más específico. Veamos aquí. A ver, veamos, lo voy a descargar este y lo voy a proyectar desde acá. Esta matriz tal vez me va a servir. Estamos en la página 197.
197. Ya. A ver, les voy a proyectar esto, ¿ya? Ahí, vamos ahí. Rotar vista. A la derecha. ¿Sí están viendo esa matriz? Sí. Sí. Ya, entonces, miren aquí. Entonces nosotros tenemos impactos ambientales. Tenemos ecología, especies, pastizales, por ejemplo, lo que es el tema de suelo, ¿no? Cosechas, vegetación natural, especies dañinas, aves de caza, el tema acuático. Sí, esto es el tema ecológico. Por ejemplo, esto se aplicaría a lo que es cielos abiertos, espacios no intervenidos, o sea, prácticamente sitios donde no hay intervención humana. Miren, contaminación ambiental del agua, ¿sí? Coliformes fecales, estas son acciones, fosfato, elementos, contaminación atmosférica, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, partículas sólidas. Ya, entonces miren, por ejemplo aquí, en el tema aire, ustedes pueden incluir aire y pueden poner calidad del aire y pueden poner material particulado, que sería partículas sólidas. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Tenemos el ambiente, tenemos el aire, tenemos la calidad del aire, pero nos estamos refiriendo específicamente a la presencia de material particulado, a la cantidad de material particulado. Es un componente ambiental, porque aunque queramos o no, en el aire que nosotros respiramos sí hay material particulado. Pero en estas áreas de proceso, ustedes están generando, emitiendo material particulado y ese material particulado es ya un componente del ambiente como tal, pero eso se está modificando. Entonces esto sería lo que es aire. Miren, suelo, ¿no? Uso del suelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace carreteras, cuando se hace caminos en sitios que todavía no han sido intervenidos, el uso de suelo cambia, porque antes era rural, donde no había carreteras, donde no había caminos, y ahora cambia a otro uso de suelo que es urbano, ¿sí? O mixto, porque ya cambia el uso del suelo, entonces por eso se pone uso del suelo como componente ambiental. Contaminación por ruido, ruido. Y luego aspectos estéticos, mire, suelo, material geológico superficial, relieve, mire. Relieve y características topográficas. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si es una mina y en esa mina se ha descubierto que el mineral está en una montaña, se dinamita esa montaña y se cambia el relieve, porque el relieve tiene que ver con el tema de altitud, la altura del suelo. Aire, mire, olores y visibilidad. Mire, esto calza para sus procesos porque ustedes pondrían componente ambiental aire, calidad del aire, material particulado entre paréntesis, dentro de aire mismo, olores y visibilidad y ruido. Entonces, miren, ya tenemos más aspectos, más componentes ambientales que evaluar. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Revisando el material. Porque si nosotros nos vamos solamente a lo que es Leopold simple como tal, resulta que a veces no se encuentra los valores que necesitamos. Entonces, miren, lo que quiero que ustedes me comprendan es lo siguiente. Que son cosas prácticas, como les digo, ¿no? O sea, seguramente ustedes ni siquiera necesiten esto, tal vez nunca trabajen en esto, pero no sabemos. Puede ser que otras personas sí. Sin embargo, esto se puede aplicar a varias cosas, ¿no? No solamente es para el tema ambiental, sino que la forma como ustedes tienen que razonar, eso sí se aplica siempre, porque las fuentes que ustedes deben revisar no siempre deben ser una sola. Ustedes deben revisar varias fuentes de lo que hacen para que ustedes puedan proceder técnicamente. Entonces, miren, les voy a copiar esto de aquí, les voy a capturar. Están viendo pizarra, ¿no? Sí, se ve.
Ya, entonces miren, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hemos visto hoy, hemos detectado cosas como las siguientes, que les voy a resumir, que ustedes van a corregir, pero van a corregir. No quiero que vengan a completar aquí en clases. Sí, quiero que hagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, nosotros debemos tener claro lo que es el producto que ustedes están ofreciendo en su empresa. Puede ser un tangible o un intangible. Segundo, debemos tener claro la empresa, cuál es la empresa, qué características, dónde está ubicada, qué productos hace, y referirse al producto específico que ustedes tienen, ¿sí? Luego tenemos que tener claro el proceso y dentro de la empresa el layout para saber dónde se desarrollan los procesos, en qué áreas, en qué sitios, en qué lugares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso nuevamente, lo que yo ya les dije, necesitamos las 5 M, los elementos del proceso. ¿Qué máquinas, qué métodos, qué materia prima, en qué medio ambiente, qué mano de obra? Para poder entender el proceso. Imagínense en lo que acabábamos de revisar, ¿no? Estamos hablando del papel. Se habla de separación, pero no sabemos cómo se separa. Si es un proceso físico, si es un proceso químico, no sabemos. Entonces, no sabemos los elementos del proceso y no podemos evaluar. Entonces, toda esa información deben tenerla súper clara ustedes. Ahora, cuando ya tenemos esto, vamos a conocer el proceso a cabalidad y para eso nosotros hemos levantado diagramas de flujo. Denme ahí un minutito. Espérenme un ratito ahí. Ya, sigamos. Sí me escuchan, ¿no? Sí, Inge. Ya, entonces tenemos diagramas de flujo que nos permiten entender las etapas del proceso. Luego hemos armado lo que es una matriz. Tenemos una matriz que nos permite entender procesos, antes de eso, áreas, procesos, actividades, aspectos, impactos. Esto es importante porque yo necesito saber y ustedes me tienen que decir cuál es el aspecto fundamental y ya les voy a hacer ver cómo se saca eso. ¿A qué proceso pertenece y en qué área se desarrolla? Porque, por ejemplo, cuando ustedes presentan estos estudios en una empresa, los jefes le van a decir, bueno, ¿cuál es el aspecto fundamental que usted identificó, el que más genera impactos? ¿Cuál es? Usted dice, por ejemplo, yo qué sé, la generación de ruido, ¿ya? Que genera un impacto que se llama contaminación acústica. Y luego le dicen, ¿en qué proceso se da eso? ¿En qué procesos? Dice, se da en molienda, se da en acabados, se da en pintura, no sé. ¿Sí? Entonces, espérenme ahí.
Sí estamos, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo elaboran eso? ¿Cómo evalúan eso? Ustedes deben tener un layout y deben tener bien claro el proceso, las actividades y los aspectos. Y ya les voy a hacer ver cómo se puede levantar una estadística. Entonces, cuando nosotros conocemos ya este proceso, vamos a la evaluación de impactos. Y para eso nosotros estamos utilizando una matriz. Estamos utilizando el método matricial y para sacar los valores, el método de la importancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Nosotros tenemos Leopold y tenemos aquí, espérenme aquí. Acá está. Ya, aquí tenemos la estructura del ambiente. Y por acá nosotros tenemos los aspectos. Y yo ya les hice ver la clase anterior que estos aspectos se sacan de acá. Y ya hicimos esa corrección porque había personas que estaban poniendo las áreas, otros ponían los procesos, otros ponían las actividades y no estaban poniendo los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí que hemos detectado hoy? Que estos componentes ambientales se deben tomar de la matriz de Leopold general, pero también se deben tomar de otras fuentes. ¿Sí? Ustedes tienen que revisar material bibliográfico, por eso está ese libro ahí colgado. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto además? Que esto se tiene que adecuar, adaptar a la realidad que ustedes enfrentan. No pueden ustedes poner lo que encuentran en Leopold y dejarlo así. ¿Sí? Ustedes tienen que adaptar, tienen que incluir cosas aquí. Eso hemos visto. ¿Sí o no? Eso hemos visto hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Les pregunto, ya. Entonces, miren, aquí nosotros con esto traigo este ejemplo de acá. Lo pongo acá. Entonces, nosotros en ese caso, nosotros tenemos el ambiente como tal. Tenemos acá el aire. Y del aire nosotros empezamos a incluir, por ejemplo, olores del aire, material particulado, temperatura, ruido, ¿ya? Y podemos empezar a incluir inclusive calidad del aire, que es muy amplio, pero por ejemplo ponemos calidad y ponemos, yo qué sé, oxígeno. ¿Sí? Y así podemos seguir desagregando, pero esto que he sacado no está en Leopold General, está en otras fuentes. Y sobre todo esto sí permite describir la realidad que ustedes se enfrentan. Porque ustedes están trabajando en un layout, en una planta donde es cerrado, es una nave industrial, es una planta con techo y todo lo que sea. Y aquí se generan malos olores por el proceso, se levanta la temperatura, se produce material particulado, se genera ruido. Y esta forma de descomponer al aire, a este componente ambiental grande, es adecuada para su estudio. Pero no dejen lo que tiene Leopold y se quedan ahí, porque no describe la realidad que ustedes están enfrentando. Este es un ejemplo con aire. Por ejemplo, este serviría para el trabajo que están haciendo de esta planta de producción de papel. Pero ahí sí ya están los elementos que son componentes del ambiente que permiten describir la realidad que ustedes están enfrentando.
¿Sí ven cómo cambia la situación? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Se comprende o no? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿O en qué tienen dudas? ¿Qué dice el señor Chávez? Señor Chávez. Sí, Inge, ya está más claro para poder corregir. Entonces, miren, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido Leopold, hemos ido a otras fuentes y hemos identificado cosas que debemos incluir, porque nuestra realidad, nuestro proceso, el entorno, el ambiente que están evaluando ustedes necesita eso. Por ejemplo, miren, agua, presencia de agua, interfase agua-tierra, olor, miren, hay procesos que generan cambios en el olor del agua. El agua, por ser agua, tiene un olor, cuando está limpia no tiene prácticamente, es inodora, es incolora, es insípida. Eso de ser insípida determina varias cosas, que no tiene sabor, que no tiene color, pero cuando es agua pasa por procesos, cambia su color, cambia su sabor, cambia su olor. Y si ustedes tienen algún proceso donde utilizan agua y tienen que considerar el olor del agua, el color del agua, inclúyalo para describir mejor su proceso, para evaluar mejor. Entonces acá, biota, animales domésticos, animales salvajes, diversidad, variedad dentro. Objetos artesanales, miren. Inclusive cuando se hace excavaciones para plantas nuevas se encuentra con vestigios de cuestiones de vasijas, de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso también se ve afectado, composición. Y miren acá, aspectos de interés humano, valores educacionales, arqueológico, ecológico, geológico, valores históricos. Esto ya será, por ejemplo, cuando se interviene en ciudades, cuando se interviene en sitios que tienen valor histórico, culturales. Miren aquí cuando se interviene en sitios donde no hay población prácticamente, estilos de vida, oportunidades de empleo, miren en el componente social, vivienda, interacciones sociales. Sí, por ejemplo, miren el tema del mall aquí que es frente a la universidad. Cuando ese mall se puso, prácticamente los alrededores eran casi vacíos. Y eso generó cambios en un componente que es vivienda, porque ahora todo el mundo quiere y busca ponerse alrededor. Pero en el estudio de impacto seguramente consideraron este parámetro de vivienda dentro de los componentes socioculturales, porque se requería. Entonces, ustedes tienen que revisar y tienen que describir bien el ambiente. Ahora, entonces hay que corregir eso. Eso tienen que corregir, eso tiene que estar establecido. ¿Sí? A ver, entonces les voy a generar un avance aquí. Y este avance lo van a poder subir las personas que están en clases. A ver, ¿está Álvarez? ¿Está presente? Inge no está presente, pero el compañero me dijo que está sin internet y que los datos no le avanzaba para poder compartir, pero yo estoy haciendo con él y sí estoy presente, Inge. Ya, Arias, María Luisa, ¿sí está? ¿Está, no? ¿Sí está María Luisa? Sí, aquí estoy. Ya. Cajamarca, Sí, Inge, aquí estoy. Chávez, Sí, Inge, aquí estoy. Chico, Presente. Guamán, Presente, Inge. Guananga, Guaraca. Guaraca está. A ver, entonces en este avance vamos a dejar aquí. Si están viendo, ¿qué están viendo? El aula virtual. Sí, Inge, Inge. la habla. Ya, Guaraca no está.
Machado, Presente, Inge. Mayeshungo, Presente, Inge. Pino, Presente, Inge. Sánchez, Presente. Satán, Presente, Inge. Zurita. Entonces, pueden subir este avance todos excepto 2 personas. Ya, entonces verán, esto van a subir este avance hasta el 7. Inge, disculpe, ¿es posible que el avance nos pueda poner hasta el miércoles? Porque igual el jueves tenemos clase. Ah, no, ya es semana presencial, ¿cierto? Disculpe, Inge. Ajá. Entonces, aquí sería evaluación, avance 3, evaluación de impactos, con todas las correcciones que hemos visto. Y también les voy a explicar algo así rapidito que ustedes tienen que tomar en cuenta. Verán, cuando yo les digo cuál es el principal aspecto, cuál es el área donde se desarrolla ese aspecto, ustedes pueden hacerlo de distintas maneras y una forma es la siguiente. Verán, aquí les voy a proyectar la matriz de ejemplo que les puse. ¿Dónde está? Ya. Les voy a abrir esta matriz y les voy a hacer notar algo. Y necesito que ustedes también hagan ese análisis. Miren aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que se decía? Nosotros tenemos una matriz general de identificación, donde están claramente los aspectos y están los componentes ambientales. Ya vimos que esto no puede ser una guía, o sea, ustedes no pueden poner esta matriz y poner sus aspectos y dejar estos componentes ambientales así. No, porque eso es una guía. Ya vimos cómo se tiene que construir. Y miren, aquí va cada uno de los aspectos y se va poniendo los valores, que todavía eso no hemos evaluado con ustedes. ¿Sí? Se va poniendo los valores. Ahora, cuando ustedes han evaluado, y eso también vamos a ver cómo razonan, ¿no? Porque eso hay que revisar, a ver cómo están evaluando. Cuando ustedes, miren, voy a copiarme esta matriz para ponerla en la pizarra. Ya. Verán, me voy a copiar esta matriz y la voy a llevar a la pizarra. Entonces en la pizarra les voy a hacer notar algunas cosas. Ya, listo. Aquí y me voy a pizarra. ¿Me confirman si están viendo pizarra? Sí, se ve la pizarra. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, nosotros en este caso es un sitio donde se desarrollan ciertos procesos y lo que yo les decía, necesitamos tener un layout y en ese layout se desarrollan los procesos, o sea, están las áreas, porque estos serían áreas. Y producto de desarrollar o de obtener un producto o servicio, o como consecuencia de obtener un producto o un servicio, aquí están los procesos. Se desarrollan los procesos. Entonces, se cumplen los procesos y se generan aspectos y por ende impactos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos aspectos se están desarrollando en uno o varias áreas. O sea, por ejemplo, digamos, generación de ruido y vibraciones. Generación de ruido y vibraciones, supongamos que se da en esta área. Supongamos que esto es fabricación de calzado, ¿ya? Entonces, este es un área de corte. Aquí es un área de aparado. Aquí es un área de acabados. Y aquí es un área de almacenamiento de producto terminado y aquí no sé, control de calidad, supongamos. Entonces, aquí en esto se da un aspecto que se llama generación de ruido y vibraciones, este de aquí. Y este se da aquí
digamos que se da aquí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que estar en capacidad de decirme, ¿este aspecto a qué proceso pertenece? Entonces, en este caso pertenece o está ligado con el proceso de corte, con el proceso de acabados y con el proceso de almacenamiento de producto terminado. Está ligado a esos procesos. Ya, pero también tienen que decirme en dónde es mayor ese aspecto, en dónde genera mayores impactos. Sí, ¿y cómo lo hacen? Con los valores de impacto, con estos números que están aquí. Por ejemplo, aquí miren, tenemos valores muy altos y el más alto es 68. Entonces, el principal aspecto tendríamos nosotros que conseguirlo de la siguiente manera. ¿Qué hacemos? Tengo un aspecto y sumo 68 más 28 más 20 más 25 más 20 más 30 más 20 más 37 más 40 y saco un valor, la sumatoria en columnas y me sale un valor. Y sumo el resto de aspectos. Y el que tenga valor más alto, ese es el principal aspecto. Entonces, cuando yo les pregunto y cuando a ustedes les pregunten en las empresas, les dicen, bueno, ¿cuál es el principal aspecto? ¿Cuál es el aspecto más representativo? ¿Cómo lo hacen? De esa manera. Ustedes ya tienen valores de impacto, suman y tienen aquí y van a tener en filas ya todos los valores sumados. Así, en columnas. Luego comparan ese valor numérico y dicen el principal aspecto, yo qué sé, es generación de ruido y vibraciones. Listo, ya hemos respondido cuál es el principal aspecto. Luego ustedes dicen, les preguntan, ¿en dónde ese aspecto es más significativo? ¿En dónde genera más impactos? Entonces supongamos que se genera más en corte. Y corte está en algún área, ¿sí? Porque por acá deberían estar las áreas de proceso, acá deberían estar las áreas. Entonces, por ejemplo, miren aquí, ruido y vibraciones, el más alto, estos dos altos están aquí, 60. Entonces están ligados a esta área. Aquí hay un área. Entonces ustedes ya responden y dicen, mire, se da en, yo qué sé, en este caso en corte, se da y en acabados, por decir algo. Pero ustedes ya saben dónde se da. Y luego ustedes les preguntan y les dicen, bueno, ¿y por qué se genera tanto ruido y vibraciones en esas áreas? Entonces nos vamos a los elementos del proceso y decimos que hay una máquina de corte. Hay una máquina de corte. Y esa máquina de corte es la que genera tanto ruido. Entonces ya llegamos a identificar el elemento del proceso. Y ustedes atacan ese elemento del proceso. Eso ya es control operacional. Ustedes van a considerar control operacional. Y una vez que ustedes identifican de esta manera, identifican el aspecto principal, identifican las áreas e identifican el área específica donde ese aspecto genera más impacto, llegan a componentes del proceso e identifican el elemento del proceso y generan control operacional. Esto les sirve ya para los planes de manejo. Ahora, entonces, primero ustedes aquí van a jerarquizar y me van a decir cuál es el principal aspecto, sumando así y comparando. Luego me van a decir en qué área, en qué proceso y producto de qué elemento. Eso tienen que incluir en su trabajo. Eso tienen que incluir, tienen que sumar esto y luego tienen que hacer una interpretación. Me tienen que decir, por ejemplo, el principal aspecto es generación de ruido y vibraciones, el mismo que se genera en el área de corte y en el área de acabados, y se ha determinado que el aspecto, el elemento del proceso que determina ese aspecto son las máquinas. Eso uno. Y así con todos, ¿no? Jerarquizando del mayor al menor. Segundo, ustedes tienen una clasificación de impactos, ¿no es cierto? Ahí en la matriz les he dado una clasificación de impactos. Entonces, ustedes, ya les llevo esto rapidito ya para terminar. Ustedes tienen esto, ¿no es cierto? Están viendo pizarra, ¿no? Y estos colores están relacionados con estos. Entonces, ustedes me van a decir el porcentaje de aspectos compatibles, el porcentaje de moderados, el porcentaje de severos y el porcentaje de críticos. ¿Cómo hacemos eso? Contamos todos.
Todos los que tienen números. Por ejemplo, contando todos los que tienen número me salen 250. Impactos identificados entre compatibles, moderados, severos y críticos. Vamos a verificar los críticos. Aquí no hay ningún crítico. 0% de críticos. Críticos, 0%. Severos. Contamos los severos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17. 250, 100%. 13, ¿cuánto? Respondido. Severos, ¿cuántos? Lo mismo vamos con moderados y así. Y pueden levantar una estadística, un grafiquito de pastel, donde ustedes me dicen los impactos que ustedes han encontrado y en qué porcentaje. Entonces dice crítico, este es crítico, representa, yo qué sé, el 0% en este caso. Luego dicen severo, vamos a severo. Entonces ustedes dicen severo, que es este de aquí, se han encontrado 13 impactos y esto representa, yo que sé, el 23%. Luego dicen, por ejemplo, compatibles. Entonces los compatibles que están por acá están, yo que sé, 52 y representan el 48%. Entonces eso nos da una idea de la magnitud de lo que estamos encontrando. Sí, entonces con esto tienen que aumentar en su trabajo. Eso tiene que verse. Y tienen que decirme cuál es el aspecto, en qué área se desarrolla y producto de qué elemento del proceso. ¿A qué aduce usted que ese aspecto esté en esos niveles? ¿Se comprende o no? Sí, que ya se comprende mejor. Ya, entonces, cambien esta estructura del ambiente. No pueden coger y copiar y pegar lo que yo les dejo. Tienen que adecuar a su realidad. Tienen que describir bien su ambiente, porque si no, imagínense en ustedes ese tipo de cosas que vayan a hacer cuando están en una empresa. Ahí se complican ustedes la vida. Entonces, corrijan eso, generen ese avance y nos veríamos la siguiente semana en esta materia. Cualquier duda me avisan. Supongo que tienen clase, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Pase bien. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Hasta pasen luego. bien, que les vaya bien. Hasta luego con todos.